O sea, lo que están viendo ustedes son exactamente los elementos de flujo. Está bien, hasta ahí vamos bien. Pero ahora vamos a adicionar, si se dan cuenta, tenemos que poner transmisores de presión diferencial. O sea, por ejemplo, en la placa, no me acuerdo si este pitote está realmente, no sé si ya lo vieron ustedes, pero lo que sí, el Venturi, el pitot y la placa de orificio van a requerir un transmisor de presión diferencial con indicador. Bueno, son ciegos, vamos a ponerlos ciegos. Transmisor de presión diferencial, o sea, un FT, tomando las dos tomas a los extremos, y vamos a llevar esa señal a un indicador, y esa señal de manera eléctrica la vamos a llevar a un indicador, y ese indicador va a ser un indicador compartido. Vamos a ver ahí todas las mediciones de flujo. No sé si más o menos queda claro lo que estoy diciendo. ¿A cuál y a cuál dijo, Sí, profe? ¿Al Venturi? A todos los que midan flujo, a los tres que tienes aquí. Lo que pasa es que esta es una placa de orificio, ese no es FX, very careful, ese es FO, ¿ok? Y en el sí. en SFO vas a tener que poner un transmisor de presión diferencial. Y SFT, o sea, arriba vas a poner un FT, y SFT va a llevar una señal eléctrica a un FI. Y ese FI va a ser compartido porque también el Venturi que tienes aquí, que es SFE, vas a poner un transmisor de presión diferencial. Pero en el caso del Venturi, ahí vean el dibujo que viene en la norma, se pone dentro del Venturi, o sea, las dos tomas es una del lado de alta y otra del lado de baja, o sea, una por un lado y después otra a la salida de donde se estrecha, y ahí pones otro FT, FT1, FT2, etcétera, ¿no? Y ahí pones el FT, cada uno tienes que ponerle o sea, be careful about it, no todos pueden ser 100. O sea, aquí tienes 100, 100, 100, 100. Bueno, pues es 100, 101, 102, 103, 104, ¿ok? Lo mismo con los FTs. O sea, va a ser el FT que corresponda a 100, 101, 102, 103 y 104. Y lo mismo los FIs. Ese es el seguimiento del lazo. O sea, vamos a hacer un lazo con una indicación. Yo sé que eso no está. Eso es lo que ustedes van a poner digamos, para hacer todos nuestros documentos. Y adicionalmente, por ejemplo, esos FX que sí se repiten, si recuerdan, son 3 FX diferentes. Un FX no sé qué es orificios, el otro que es, no me acuerdo, y el otro que es otro, ¿no? Entonces le vas a poner FX1, FX2 y FX3, y vas a poner unas notas, y la FX1 es un alineador de flujo de tubos, el otro es un alineador de flujo de orificios, y el otro es un alineador de flujo del otro, ¿no? Eso es parte de la documentación. Y también vamos a poner un medidor de temperatura a la salida del Venturi, un TE con su TI, y vamos a poner un manómetro a la salida de bueno, ahí en un punto que se les ocurre el manómetro. No manómetro, vamos a poner un PI, más bien un transmisor, o sea, vamos a poner un PT y llevamos la señal a un indicador de presión. Entonces ya tenemos presión, temperatura y varios de flujo. ¿Me explico? Sí, profe. Otra pregunta. Dígame. Las notas de los rectificadores de flujo, ¿esos en qué parte van? Es que en la documentación no encontré cómo tenía que ir. En el DTI, realmente eso es construcción de la firma de ingeniería. Lo que es más común es verlo en el lado derecho, en el lado izquierdo, una columna con notas. Ok. Vale. Gracias. Y lo que sí necesito y no veo es una placa de datos. Bueno, lo de su equipo, SIM, IPN. Esas placas de datos va a ser la representación de su equipo. Va a ir en todos los documentos. Diagrama de flujo, diagrama de lazo de flujo, y quiénes participan. Nada más el nombre de su equipo, ¿no? Nombre de su equipo, un logo, si quieren poner su logo, etcétera, ¿no? O sea, recuerden que esto es como su firma de ingeniería. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Va a ser una tabla o va a ser? Perdón, otra vez no entendí ¿Esos datos va a ser en una tabla o...? No, como placas de datos en los documentos de ingeniería, en un dibujo siempre ponemos una placa de datos, normalmente abajo a la derecha, ¿no?
No sé si los hayan visto. Y ahí ponemos revisión. Así como vienen las hojas de datos, ustedes van a poner, en lugar de ISA, van a poner su IPN, CIME, su logo de su compañía y van a poner de qué se trata el documento DTI1 de diagrama de flujo, una placa de datos, como se les digo, lo que ustedes quieran. Al final del día es un trabajo que ustedes están desarrollando. Pero sí les estoy haciendo las recomendaciones o las observaciones de lo más recomendable. Adicionalmente, les falta, por ejemplo, no estoy seguro si lo estoy viendo bien, en tus ejes Y y X tienes que poner los numeritos para la ubicación dentro de tu índice de instrumentos. O sea, arriba A, B, C, D, o A, B, C, D, E, y abajo, y en vertical o en Y, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? O 1, 2, 3, 4, para que a la hora que pongas el índice, vayas poniendo en dónde se localiza o cuáles son las coordenadas donde está cada elemento. Esto es ya de gran utilidad cuando tenemos un DTI con muchos instrumentos, ¿no? Esto es como para ir paso a paso. ¿Ok? Si voy muy rápido, Sí. ustedes me dicen. Más o menos esa última parte. ¿Puedo ponerlo ahí para ver si está bien como lo capté? A ver, dígame, si ponlo, pues tú ponlo, pues es tu trabajo, tú ponlo y ya vemos. Qué bueno que lo hagas así porque te permite ir trabajando con eso, ¿no? Sí, más o menos es así. Pues, en el eje X de A, B, y luego en el de arriba sería CD, así más o menos, es lo que nos quiso explicar. Sí, pero es nada más no encima del DTI, sino como pusiste tu coordenada a un lado, pero nada más en los extremos. Y vas a poner como coordenadas exactamente, o sea, de batalla naval, para que le atines a cada instrumento dónde está. O sea, en lugar de poner nada más dos, pon A, B, C, D abajo y a lateral 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces de cuenta en el B1, en el B1, en el B5, según tú pongas, va a estar tu alineador de flujo FX1. Ahorita vamos a ver su diagrama, su índice de instrumentos. Y así te vas a ubicar cada instrumento en donde se encuentra. ¿Sí quedó ok, más ok, claro? ya, sí, ya quedó más claro. O sea, va a ir a los extremos de la hoja. Tampoco lo vas a rayar. O sea, la idea no es que quede rayado, sino más que queden en los extremos de la hoja para que ustedes puedan ubicar las coordenadas en donde se encuentra cada elemento, o sea, cada instrumento. En el índice de instrumentos. Como un plano cartesiano, perdón. Correcto, Plano es un cartesiano plano más o menos. cartesiano. Sí, ese es exactamente. El nombre es un plano cartesiano. Pero no quiero que lo rayes. O sea, quiero que quede nada más por fuera. Porque lo importante es el DTI, ¿no? Para que no se vea encima de esas rayas. O sea, va a quedar blanco, pero el cartesiano de referencia, con letras y números normalmente. Ok, sí, ya quedó claro. Gracias, profe. Perfecto. Entonces tenemos que adicionar, bueno, y además, en el primero de los FX, van a poner no estoy seguro si viene el símbolo, pero van a poner un medidor de presión diferencial, o sea, van a la entrada qué presión hay y a la salida de qué presión hay. Eso es lo que físicamente está en el laboratorio y es un tubo en U. Entonces van a poner un PI y eso nos va a permitir medir la presión diferencial o cuánto está cayendo de flujo en ese elemento. ¿Sí me expliqué? Sí, profe. O sea, los de flujo llevan su transmisor de presión diferencial, pero ese transmisor es de flujo, o sea, FT. Y en el caso de ese alineador va a ser un PDI. ¿Got porque es lo que hemos discutido, ¿no? Ese es un P de presión diferencial indicador. ¿Más o menos?
Sí, ese sí, profe. Y todo lo demás, o sea, ya hablamos de que llevas un montón, o sea, ya llevas indicadores para flujo, todas las de flujo, y un elemento de temperatura. Oiga, profe, está sonando Profe, la está alarma temblando. sísmica. Sí, ya sonó la alarma sísmica. Ya, bueno, prepárense, corten la sesión y ya, adiós. No, lo que tenga que hacer.